Muy buenos días, estamos en un programa más de la serie Los desafíos del México actual. El día de hoy nos va a ocupar un tema verdaderamente interesante porque tiene que ver con los hacinamientos humanos en la metrópoli, es el tema de vivienda y sociedad. El objetivo que aspiramos a alcanzar en este programa es analizar la problemática de vivienda en la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como las propuestas de desarrollo urbano que promueven la preservación de las zonas de reserva ecológica. Nos encantará que nos llamen por teléfono o nos escriban al correo de voz que aparece en pantalla. El teléfono es el 56 22 87 20 y también con terminación 28, y el correo de voz es cedet@apolo.acatlán.unam.mx. Tenemos una solicitud que hacerle a los televidentes que nos envíen, dado que nuestro tema es el de vivienda, cuáles serían las propuestas que se les ocurren para solucionar el problema de la vivienda. Si lo hacen, tendrán derecho a merecer alguno de los 10 libros que está ofreciendo la FES Acatlán. Y para este tema nos acompañan el arquitecto Elías Terán Rodríguez, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias. Él es profesor de la FES Acatlán. También está con nosotros el maestro Gonzalo Mucharrás Nieto, profesor de la FES Acatlán, buen colega de nosotros por ahí en Acatlán. Mucho gusto que estés acá, Gonzalo. Gracias, Oscar. Y también está con nosotros el maestro Enrique Humberto de la REA Dávalos. Enrique, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Es el coordinador de la maestría en urbanismo en la FES Acatlán. Pues, ¿qué les parece si para abrir boca empezamos con un video que muestra cómo ha crecido esta mancha urbana que se extiende por los cerros que circundan a la capital y que más bien parece una especie de tiña cuando uno la ve de lejos? Por favor. En 1950 México tenía 25 millones de habitantes. En 1970 había crecido al doble. Y en el 2000 era 4 veces mayor. De los habitantes que había en 1950, 7 de cada 10 vivían en el medio rural y los restantes en el urbano. Para el 2000, las cifras se habían invertido y 7 de cada 10 habitantes se concentraban en áreas urbanas y 3 en el medio rural. Actualmente, la zona metropolitana de la Ciudad de México es la segunda metrópoli más poblada del mundo. Sus 17 millones de habitantes la ubican solo por debajo de Tokio, que cuenta con 27 millones. El núcleo urbano creció 10 veces a lo largo de 50 años. La Secretaría de Desarrollo Social estima que el 41% de esta población urbana vive en la pobreza y el 24% en zonas urbano marginadas. Este rápido crecimiento y los problemas que lo acompañan han generado escasez de una vivienda digna que cuente con los equipamientos y los servicios necesarios para la población de las ciudades. El caso más dramático de crecimiento es el de la Ciudad de México y su zona metropolitana, entidad que crece al doble de su tamaño cada 10 años. En la zona metropolitana del Valle de México, el crecimiento de la mancha urbana se ha manifestado territorialmente con los asentamientos irregulares que invadieron las periferias.
Además, los desarrollos habitacionales de vivienda popular promovidos por el Estado y empresas particulares se ubicaron lejos de la ciudad central para evadir los temas de regularización y reglamentación de predios. El acelerado crecimiento de la población no solo ha traído consigo problemas de vivienda, sino escasez de agua, insuficientes servicios de luz, teléfono, drenaje y transporte, así como serias afectaciones al orden y la convivencia social. La pregunta es, ¿cómo resolver el problema de vivienda en el área metropolitana de la Ciudad de México? Bien, pues como más o menos todos somos contemporáneos, yo me imagino que recuerdan aquellas épocas de nuestra juventud en las que la Ciudad de México terminaba, pues allá mucho antes del toreo, posiblemente por la defensa, y Ciudad Satélite era una especie de utopía urbanística colocada hasta por allá, quién sabe en dónde, por unas milpas, en donde justamente ahora está la FES Acatlán. Yo le quisiera preguntar a Enrique, un poco con esta impresión, si el problema actual de tanto hacinamiento humano en la ciudad es simplemente un problema de vivienda, si esto se resuelve construyendo casas habitación. Bueno, el problema en sí es bastante complejo. Ahora que se toca el tema de vivienda, hay que contemplarlo dentro de un ámbito territorial y un ámbito social. Es decir, el proceso que se ha dado, el que tú mencionas, de hacinamiento en las zonas ahora conurbadas, y el crecimiento de la ciudad se da por un proceso que data inclusive desde su origen de la fundación de esta ciudad, cuando, bueno, se vio que en la época colonial, cuando Cortés llega precisamente a fundar la Ciudad de México, le recomiendan los propios asesores, en ese caso el que le ha sido urbanista García Bravo, que es uno de los primeros planificadores de la ciudad, le recomiendan, bueno, es que aquí no conviene plantarse, pero sabemos que por razones militares, dice, no, aquí la plantamos. Y las consecuencias las tenemos a partir de ahí, en donde ahora ya no son razones militares, sino más bien razones políticas de peso, a veces las que forman el contexto urbano. Pero particularmente con la pregunta que me haces sobre la vivienda, había que partir primero del concepto de vivienda, que normalmente se tiene idea, y los términos que usan inclusive para información de construcción de viviendas, ese es el término, viviendas. Pero la vivienda no es la casa, no es la morada, ni el departamento donde habitamos cada uno de nosotros. La vivienda, entendiéndola, digamos, urbanísticamente, es todo ese espacio vital en donde nos desarrollamos todos, cada uno de los miembros de una familia, empezando por la esencia, que es el individuo, y así nos ampliamos hasta la sociedad en su conjunto. Y es ese ámbito territorial geográfico, dentro de un espacio físico, que requiere de elementos o satisfactores para poder vivir, si no plenamente, sí satisfactoriamente, en el sentido de tener los requerimientos para una vida activa, es decir, los elementos que son equipamiento urbano, servicios públicos, la infraestructura suficiente, seguridad, un ambiente urbano ambiental sobre todo, ¿sí? Ligado a la naturaleza. Esto es el concepto que debemos contemplar. No solamente pensar en la casa habitación, sino en todo lo que lo rodea, ¿no? Infraestructura de caminos, servicios, hospitales, incluso vías de acceso. Exactamente. Y una pregunta, Elías, ¿de dónde surge? Ya nos menciona Enrique que esto fue mal pensado, sí, desde que se le ocurrió a nuestra águila posarse en el nopal a devorar la serpiente y empezamos aquí a fundar la Ciudad de México. Había unas razones ahí religiosas y luego las razones políticas de Hernán Cortés son evidentes. Había que darles en la torre y ponerle sobre su templo mayor la catedral y mostrar así el poderío de la dominación. Pero, ¿de dónde surge la problemática de la vivienda que hoy enfrentamos? Bueno, perdón, la migración del campo a la ciudad es fundamental.
la industrialización, el fenómeno de la industrialización se empieza a dar en México a los inicios de los años de la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente, antes de la Segunda Guerra Mundial, México era un país eminentemente rural. Todavía en los años 50, nosotros teníamos un 80% de población rural contra un 20% de población urbana. El campo se le sacrifica porque los gobiernos posrevolucionarios invierten a la industrialización. Se produce una migración masiva. Esto aunado a que en época de la guerra hay una congelación de rentas. La congelación de rentas en la ciudad inhibe la inversión de vivienda privada para renta o para venta. Y tenemos el otro factor, que los campesinos pobres llegan y se empiezan a establecer en la única opción que tienen, que es invadir los ejidos del Distrito Federal. Poco a poco se van invadiendo los ejidos del Distrito Federal y ya eso hace que en los años 50 se empiezan a invadir los ejidos próximos al Distrito Federal en el Estado de México, o sea, lo que hoy constituye la zona conurbada. Aunado a otro problema que tiene la Ciudad de México, en la época de la regencia del señor licenciado Uruchurtu, se prohíbe la construcción de fraccionamientos. Entonces tenemos por un lado la congelación de rentas, la migración del campo, y por otro lado que no se permiten nuevos fraccionamientos. Es cuando surge Ciudad Satélite, que Ciudad Satélite surge en una parte en una propiedad privada y en parte sí se utilizaba el sistema de desincorporar ejidos. Era un proceso muy tedioso, muy largo y sobre todo el grave problema es que el ejido, donde se dan los asentamientos irregulares, es propiedad federal. La Constitución marca que es inalienable, inembargable, y por tal motivo la autoridad estatal y la autoridad local no tienen injerencia en la planificación de estos ejidos. O sea, es tierra de nadie. Solo la autoridad federal podía intervenir en el ejido. Cuando un presidente municipal o un gobernador quería intervenir en un ejido, se encontraba con que le decían: aquí la única autoridad es la Asamblea Ejidal y el Departamento de Asuntos Agrarios, que después fue la Secretaría de la Reforma Agraria. Entonces, no podías tú intervenir. Los ejidatarios, ante la avalancha de gente, vieron el negocio y se empezó a vender ilegalmente el ejido. Muchos de los asentamientos que tú ves y esa mancha que nosotros vemos originalmente fueron ejidos. Después viene un proceso de regularización de estos ejidos y es cuando se vuelve un clientelismo político. Este clientelismo político impide que entre el urbanismo a planificar realmente. No puede planificar el urbanista porque está sujeto a los vaivenes políticos y sobre todo ese clientelismo político. En época de elecciones se concesiona todo, se regulariza todo y vamos creciendo en un desorden. En México el urbanismo es correctivo, no es exactamente lo que le marca la lógica, ¿no? Sí. Hay que planificar, anticiparse, y en México siempre hemos ido atrás, vamos correctivamente corrigiendo los errores del pasado. En la actualidad, en el sexenio del licenciado Salinas, del presidente Salinas, se cambia la estructura del ejido. El ejido se puede privatizar a base de que la Asamblea Ejidal lo acuerde, pueden escriturarse lo que es la parcela la parcela ejidal y el solar urbano. Entonces, en la actualidad sí puede tenerse acceso a la compra-venta del ejido en términos legales, lo que ahora nos ocasiona que se revierte el problema. Ahora hay la especulación inmobiliaria que está adquiriendo ejidos para tener una reserva territorial, pero ojo, tenemos el grave problema de que muchas veces está cambiando el uso del suelo, el destino. Se están perdiendo en algunos casos tierras productivas. ¡Qué barbaridad! Mira, antes de que le pidamos su opinión también a Gonzalo, claro. Quisiera que viéramos un sondeo que hicimos, que preparamos justamente preguntándole a la gente que a qué cree que se deba el crecimiento desordenado. Un poco a lo mejor nos aportan ideas también. Todos tenemos culpa un poco, que el gobierno solventa muchas tonterías de la gente en donde vienen de otras partes del país,
donde vienen más que nada de provincia, vienen a buscar oportunidades y pues no tienen dónde vivir y ocupan, pues no sé, terrenos federales en donde pues no está permitido construir. Pienso que creció así porque aquí están concentradas todas las fuentes de trabajo. Lo que podemos ver ahora es que cada vez emigramos más hacia la periferia de la ciudad, cada vez se conectan los municipios uno con otro y quizás los estados, y bueno, parece que la estrategia de desarrollo es hacia ese lado, hacia el cinturón de la ciudad. No planificaron nada, creció nada más a lo loco. Llegó mucha gente y se asentó en muchísimos lugares que no debieron. Porque no tenemos conciencia de lo que puede pasar. Yo creo que nunca nos dimos cuenta de que teníamos que planificar el desarrollo de la ciudad. Se ofrecieron muchas oportunidades y mucha gente se vino buscando un sueño y la ciudad no pudo albergar a tanta gente flotante y realmente los vecinos son los que estamos sufriendo esto. Ya no cabemos, somos muchos y cada día creo se vienen más de provincia buscando trabajo aquí en la ciudad. Bueno, la opinión es generalizada, Gonzalo. Verdaderamente, nosotros que somos los que contribuimos al problema también lo padecemos y se expresa aquí, pero nuestros gobernantes no tuvieron la oportunidad de poder planificar. Ya algo nos había dicho Elías, este clientelismo político sexenal que siempre ha funcionado así como un factor de corrosión, pero no hubo un intento por planificar esto. ¿Qué fue lo que impidió la planificación del crecimiento de la ciudad que era inminente? Como decía Elías, ya la planificación urbana va muy rezagada, atrás de los asentamientos totalmente caóticos. En esa forma, a la hora de que ya se quiere ordenar un poco el uso del suelo, pues se tienen problemas tremendos de transporte, de asentamientos marginales, de agua, de drenaje, de energía eléctrica. Entonces todo esto va causando una concentración desmedida en la Ciudad de México. Tenemos una excesiva concentración urbana y una gran dispersión rural en el país. En el país tenemos 200,000 localidades de menos de 2.500 habitantes y una excesiva concentración urbana ahora con pues, más de 17 millones de habitantes en el área metropolitana de la Ciudad de México, que no solo comprende el Distrito Federal, sino que tenemos conurbados ya 40 municipios, en los que la mancha urbana se ha ido extendiendo de una manera irregular. Y cada municipio, que desafortunadamente tampoco ha tenido interés en una planeación urbana, porque podía haber una planificación a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, en el que ordenadamente se pudiera, esto de los ejidos que mencionaba Elías, es un momento de aprovecharlos para tener pequeñas áreas verdes alrededor de los municipios principales y no dejar que la mancha urbana siga creciendo como una mancha de aceite y que en forma desordenada pues se dan permisos para regularizar zonas que han crecido en forma irregular y también no se ha dado un orden, ¿verdad?, en ese crecimiento. Los presidentes municipales no están a veces preparados ni se preocupan por tener gente preparada que los apoye. O sea, muchas veces pues son presidentes municipales que han salido por una votación popular y que no tienen interés en manifestar ese orden, ¿verdad? O que no tienen pues en ese momento un apoyo fuerte, simplemente a nivel federal, para ayudarlos a planear un poco el crecimiento. Tenemos el caso de Coyotepec, el caso de Huehuetoca, el caso de todos los municipios del norte y de la zona oriente de la Ciudad de México, que, por ejemplo, en Huehuetoca, veíamos unas imágenes hace un momento, se aprobaron 60,000 viviendas del año 2000 a la fecha, con 200,000 nuevas personas que van a usar como vía de comunicación la carretera México-Querétaro. El periférico, el periférico es el estacionamiento más largo del mundo, ¿verdad? Que ahora se tiene de cuota hasta Tepozotlán, pero de Tepozotlán para allá vamos a tener otros 25 kilómetros más congestionados si no se le pone orden
a este crecimiento, ¿no? Entonces es momento de decir, a ver, vamos a buscar un transporte colectivo eficiente, vamos a buscar un orden en usar los ejidos como zonas verdes, en dejar otras ciudades medias, ¿verdad? Aprovechar un crecimiento un poquito más ordenado, aunque nos ha desbordado ya ese desorden que sucede en nuestra Ciudad de México. Hay personas que tardamos 3 horas en atravesar la Ciudad de México o 4 horas por el caótico desorden que existe en transporte, en comunicación, en que no hay vías suficientes. Todo se le ha dado ahorita al transporte individual y vemos que, por ejemplo, el metro dejó de usarse dejó de ampliarse, de crecer desde hace 12 años. Fíjate que estás ya apuntando un poco hacia la vía de las soluciones. Yo me imagino que los presidentes municipales deberán de asesorarse de un urbanista. Claro. Y deberán además de planear una serie de infraestructuras para seguir concediendo sus derechos. ¿Qué les parece si vemos la opinión de un colega nuestro de Acatlán que tenemos justamente en una cápsula? El problema de la vivienda no es privativo de nuestro país. Se da en países en desarrollo y se ha acentuado sobre todo en los últimos años. A partir de la segunda mitad del siglo inmediato anterior, tuvo su mayor incremento. Se suma a esta problemática los fuertes rezagos que, por distintos motivos, entre otros el económico y la voluntad política, se vino acrecentando. Impacta fuertemente en el ordenamiento urbano. En el caso que nos ocupa, es fundamental el entender que de alguna manera se previó el crecimiento de la ciudad y se obtuvo en todo caso un sistema satelital y de ahí parte lo que es actualmente ciudad satélite. A la ciudad hay que verla como al ser humano, que también puede tener enfermedades. La salud es nuestra preocupación en el ámbito de los urbanistas. Es fundamental encontrar los objetivos para su reordenamiento y establecer con toda claridad un diagnóstico, imagen que permita una medicación adecuada. Bueno, pues muchas gracias a nuestro colega arquitecto Jorge García Espinosa por sus comentarios. Y me gustaría preguntarte, Enrique, si la solución ante el problema de la saturación de personas en la zona metropolitana es simplemente construir casas, ¿y por qué la gente quiere casas? Claro. Bueno, ya había comentado anteriormente que el concepto de casa y de vivienda es diferente. Sin embargo, el espacio vital que requieren es algo cultural también. Cultural en el sentido de poseer una casa, de tener su propio espacio, pero la solución no debe ser solamente la construcción de casas, sino debe ser una solución integral, que contemple los aspectos de planeación, como lo han mencionado anteriormente, pero además las decisiones políticas urbanas que vayan congruentes con la producción de vivienda, ¿sí? Desde luego esto implica, alternativas de soluciones, que ahorita no estamos analizando esto, pero adelantándonos un poco, veríamos que espacios de reserva territorial para evitar la especulación del suelo, los usos de ejidos que ya mencionaron aquí mis colegas, en fin, es un problema complejo, pero no solamente con la construcción de casas, aunque sí es necesario. Bien. Y Gonzalo, ¿la política de viviendas del gobierno considera estos problemas? ¿La política actual del gobierno lo está considerando estos problemas? Sí, mira, el construir 6 millones de viviendas en un sexenio es un reto impresionante. Nunca en la historia de nuestro país se había pensado en hacer algo de esta forma como se está haciendo. La inversión que se requiere para ello es algo que se están haciendo pues esfuerzos para poder tener esos 6 millones de viviendas en este sexenio. El sexenio pasado también se tuvo un incremento muy fuerte a la construcción de vivienda, pero desafortunadamente no se le dio importancia
a la planificación urbana. Siempre, como ya mencionaba Enrique hace un momento, hay que considerar la vivienda no como algo aislado, sino hay que considerarla como un entorno urbano, ¿verdad?, en el que requiere pues de equipamiento urbano, de vías de comunicación, de transporte, y eso no se le está dando la importancia que debe tener, y vemos fraccionamientos en fila, en una forma en la que se repite un solo proyecto N veces. Vemos fraccionamientos típicos con calles en forma de retícula, en los que tampoco existe una individualidad para, a la hora que se entregan las viviendas, pues vemos un proyecto que se repite muchas veces y no hay esa individualidad de familia, en la que hace falta pues tener por lo menos 5 proyectos distintos, un proyecto de esquina. Hace falta tener muy en cuenta que estamos atendiendo a los salarios mínimos, o sea, se ha dado pues se ha bajado un poquito el escalafón en cuanto a la atención de la población. Anteriormente teníamos el 60% que hacía autoconstrucción, o sea, el 60% de las viviendas que se construían era autoconstrucción. Entonces, eso provoca también un gasto excesivo inclusive de meter servicios y de agua, drenaje, energía eléctrica. Primero se montan, se asientan y luego hay que darles los servicios. Hay que darles todos los elementos. Eso crea un costo mucho más elevado que si les das pues un terreno urbanizado, ordenado, y proyectos en los que puedan ir creciendo ordenadamente. Eso te puede atender a la población que gana menos de 2 salarios mínimos con fraccionamientos ya urbanizados, ordenados. En esta ocasión se están dando a los desarrolladores pues tierras que anteriormente eran ejidales, pero que se están también descuidando las zonas verdes. O sea, tenemos nuevos fraccionamientos, como el caso de Huehuetoca, en el que vemos un crecimiento primero desordenado y luego asentamientos de 60,000 viviendas pegados a la mancha urbana desordenada, en los que tampoco se está resolviendo el problema de equipamiento urbano, de transporte, de vialidad, de escuelas, comercios, salud. O sea, son 200,000 nuevas personas que están llegando en 5 años y que de repente ahí están ya las viviendas, pero no hay todo lo demás. No hay todo lo que debería de rodearlas, ¿no? Y Gonzalo, yo quisiera justamente que ahondaras un poco más en esto de la calidad de las viviendas de interés social. Perdón, Elías. Bueno, te debo de comentar en relación a la calidad de las viviendas. La ciudad es un ente económico, político y social. Entonces interviene todo, como dice Enrique, son varios los factores que intervienen. La vivienda viene constituyendo la parte en donde está la célula social, que es la familia, todavía. Las viviendas constituyen el 50% o más del mapa de cualquier ciudad en cualquier lugar del mundo. O sea, la vivienda ocupa más del 50% de las ciudades en términos urbanísticos. La vivienda, de la calidad de la vivienda que tú me mencionas, lo mencionaba Gonzalo. El problema está en que estamos entregando a la iniciativa privada tierras